¿Qué pasaría si gran parte de lo que defiendes nunca hubiera sido elegido por ti? ¿Qué pasaría si tus ideas, tus creencias, incluso aquello que llamas honor, fueran el resultado de años de obediencia invisible? La mayoría de las personas creen que piensan por sí mismas, pero ¿realmente lo hacen? ¿O simplemente repiten lo que su familia les enseñó, lo que su sociedad aprobó, lo que el grupo aceptó? A lo largo de la historia, millones de personas participaron en guerras, persecuciones, ejecuciones, atrocidades inimaginables, y lo más aterrador, muchos de ellos no eran monstruos, eran padres, madres, soldados comunes, vecinos normales, personas que reían, que amaban, que tenían sueños. Entonces, ¿cómo seres humanos normales terminan haciendo cosas terribles? La respuesta no siempre es el odio. A veces es la obediencia, porque existe una parte oscura de la psicología humana que casi nadie quiere aceptar. El ser humano tiene una necesidad profunda de pertenecer, y muchas veces preferimos traicionar nuestra conciencia antes que sentirnos excluidos. Por eso tantas personas defienden líderes aunque sepan que están equivocados. Por eso algunos obedecen reglas absurdas sin cuestionarlas. Por eso las masas pueden volverse peligrosas tan rápido. Porque cuando el miedo a quedarse solo supera al deseo de decir la verdad, la obediencia se vuelve más poderosa que la moral. Y quizás esa es una de las razones por las que la historia sigue repitiéndose. Imperios diferentes, banderas diferentes, religiones diferentes, pero siempre el mismo patrón. Millones obedeciendo, muy pocos cuestionando. Y aquí aparece una pregunta inquietante. Si hubieras nacido en otro siglo, en otro imperio, bajo otro líder, ¿estarías del lado correcto de la historia o también habrías obedecido? Porque es fácil imaginarse como el héroe del pasado. Todos creen que habrían resistido, que habrían dicho no, que habrían luchado contra la injusticia. Pero la realidad histórica demuestra algo mucho más incómodo. La mayoría de las personas nunca se rebelan. La mayoría se adapta. La mayoría sigue a la multitud, incluso cuando la multitud se dirige hacia el desastre. Y quizás lo más peligroso de todo es que la obediencia rara vez se siente mal al principio. Se siente segura, se siente cómoda, te da identidad, te da aceptación, te hace sentir parte de algo más grande, pero lentamente, sin darte cuenta, puede comenzar a apagar tu capacidad de pensar por ti mismo. Y cuando eso ocurre, la lealtad deja de ser una virtud y se convierte en una prisión invisible. Porque tal vez el mayor peligro de la historia humana no fueron los tiranos, tal vez fue la cantidad de personas dispuestas a obedecerlos. Mucho antes de los imperios, antes de los reyes, antes de las leyes, el ser humano ya estaba aprendiendo a obedecer. No existían banderas, no existían religiones organizadas, no existían ejércitos, solo existía el miedo. Miedo al frío, miedo al hambre, miedo a la oscuridad, miedo a morir solo en un mundo salvaje e inmenso. Los primeros humanos no sobrevivieron porque fueran los más fuertes, sobrevivieron porque permanecían juntos. Y ahí, en las sombras de la prehistoria, nació algo que cambiaría la historia humana para siempre. La necesidad de pertenecer, porque un hombre solo podía morir fácilmente, pero un grupo unido podía sobrevivir, y para que el grupo sobreviviera, alguien tenía que liderar, alguien tenía que dar órdenes, alguien tenía que decidir cuándo moverse, cuándo atacar, cuándo huir. Así comenzó la obediencia. Al principio no era política, no era filosófica, era pura supervivencia. Los niños aprendían observando, los jóvenes aprendían obedeciendo, los ancianos transmitían reglas que no podían cuestionarse, no porque fueran malvados, sino porque cuestionar demasiado podía destruir la unidad del grupo. Y en un mundo brutal,
La desunión significaba muerte. Por eso el cerebro humano evolucionó desarrollando algo extremadamente poderoso: el miedo al rechazo social. Incluso hoy, miles de años después, el rechazo activa regiones cerebrales similares al dolor físico. Ser excluido, literalmente, duele, porque el cerebro antiguo todavía vive dentro de nosotros. Una parte primitiva de nuestra mente sigue creyendo que quedarse solo es peligroso. Y esa es una de las razones por las que tantas personas obedecen incluso cuando sienten que algo está mal, porque la mayoría teme más al aislamiento que a la mentira. Con el tiempo, las tribus crecieron, luego aparecieron aldeas, después ciudades y finalmente imperios. Pero la psicología siguió siendo la misma. Los líderes entendieron rápidamente algo fundamental: si controlas el sentido de pertenencia, controlas a las personas. Por eso las antiguas civilizaciones crearon símbolos, rituales, uniformes, banderas, juramentos. Todo estaba diseñado para reforzar la identidad colectiva, porque cuando alguien siente que pertenece a algo más grande, comienza a obedecer naturalmente. Egipto tenía faraones considerados dioses. Esparta entrenaba niños para obedecer desde pequeños. Roma transformó la disciplina en una máquina militar casi perfecta. La obediencia se volvió sagrada, y lentamente, cuestionar empezó a verse como traición. Ahí nació uno de los mecanismos más peligrosos de la historia humana: la idea de que ser leal es más importante que pensar. Porque una vez que una sociedad convierte la obediencia en virtud absoluta, las personas dejan de escuchar su conciencia. Solo escuchan órdenes. Y lo más inquietante es que la obediencia rara vez se siente como esclavitud. Muchas veces se siente como seguridad. Cuando alguien te dice qué pensar, qué creer, qué defender, la vida parece más simple. No tienes que enfrentar dudas. No tienes que cargar con decisiones difíciles. No tienes que cuestionar el mundo constantemente. Solo sigues. Y el cerebro humano ama la comodidad psicológica. Por eso tantas personas prefieren líderes fuertes, reglas claras, verdades absolutas. Porque pensar profundamente puede ser agotador. La libertad mental tiene un precio enorme: la incertidumbre. Y muchas personas prefieren una mentira segura antes que una verdad incómoda. Con el tiempo, la obediencia dejó de ser solo una herramienta de supervivencia. Se convirtió en una estructura invisible dentro de la mente humana. Padres enseñando a hijos, gobiernos enseñando a ciudadanos, religiones enseñando a creyentes, escuelas enseñando a estudiantes. El mensaje siempre cambiaba de forma, pero el núcleo seguía siendo el mismo. Obedece. Obedece para ser aceptado, obedece para pertenecer, obedece para sobrevivir. Y así, generación tras generación, la humanidad comenzó a confundir obediencia con moralidad. Pero aquí aparece una pregunta aterradora: ¿qué ocurre cuando la autoridad está equivocada? ¿Qué ocurre cuando el líder es corrupto? Cuando el sistema es injusto, cuando las órdenes destruyen vidas. La historia demuestra algo perturbador: la mayoría de las personas no se rebela inmediatamente. Primero intentan justificar, después normalizar y finalmente obedecer. Porque admitir que el grupo está equivocado significa enfrentar el miedo más antiguo del ser humano: quedarse solo. Y quizás por eso las civilizaciones más peligrosas no fueron aquellas llenas de monstruos, sino aquellas llenas de personas normales, demasiado asustadas para cuestionar. Tal vez fue la cantidad de personas dispuestas a obedecerlos. Roma no conquistó el mundo únicamente con espadas, lo conquistó con obediencia. Detrás de cada legión romana, detrás de cada bandera roja ondeando sobre ciudades destruidas, existía algo mucho más poderoso que la fuerza física: la disciplina absoluta,
Un soldado romano no pertenecía a sí mismo, pertenecía a Roma. Su cuerpo pertenecía a Roma. Su vida pertenecía a Roma. Incluso su muerte pertenecía a Roma. Desde el momento en que un hombre entraba al ejército romano, comenzaba lentamente a perder su identidad individual. Le cortaban el cabello igual que a los demás. Vestía igual que los demás. Dormía igual que los demás. Marchaba igual que los demás. Roma entendía algo profundamente psicológico. Cuanto más desaparece el individuo, más fuerte se vuelve el sistema, y por eso las legiones romanas parecían casi inhumanas. Mientras otros ejércitos luchaban como hombres, Roma luchaba como una máquina. Miles de soldados avanzando sincronizados, miles obedeciendo sin cuestionar, miles capaces de morir simplemente porque alguien dio una orden. Y eso aterrorizaba al mundo antiguo. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Cómo logra una civilización convencer a personas normales de sacrificarlo todo por ella? La respuesta es simple y aterradora, haciéndoles creer que la lealtad es más importante que la vida misma. Roma transformó la obediencia en honor, transformó la sumisión al imperio en orgullo, transformó el sacrificio absoluto en virtud. Un soldado romano prefería morir antes que abandonar su posición, porque el miedo más grande ya no era la muerte, era la vergüenza de desobedecer, la vergüenza de decepcionar a Roma, la vergüenza de romper la disciplina colectiva. Y lentamente, el imperio comenzó a controlar no solo cuerpos, sino mentes. Los romanos repetían constantemente ideas sobre deber, gloria y honor. Los niños crecían escuchando historias de héroes que murieron obedeciendo órdenes. Las familias admiraban la disciplina militar. La sociedad entera glorificaba la lealtad absoluta. Y cuanto más se repetía, más natural parecía. Porque una de las mayores fuerzas psicológicas del ser humano es la normalización. Si todos consideran algo honorable, eventualmente el cerebro deja de cuestionarlo. Así fue como Roma creó uno de los sistemas de obediencia más eficientes de la historia, pero también uno de los más peligrosos, porque cuando un hombre deja completamente de pensar por sí mismo, puede hacer cualquier cosa. Y Roma lo demostró muchas veces. Las mismas legiones que construían caminos impresionantes también destruían ciudades enteras. Los mismos soldados que protegían el imperio podían ejecutar miles de personas sin sentir culpa individual. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se disolvía dentro del grupo. Yo solo obedecía, todos lo hacían. Era mi deber. Y quizás ahí se esconde una de las verdades más oscuras de la historia humana. Las masas obedientes pueden ser más peligrosas que los individuos violentos, porque un hombre violento tiene límites físicos, pero un sistema lleno de personas obedientes puede destruir continentes. Roma comprendió algo que muchos imperios repetirían después. Si logras que las personas asocien obediencia con identidad, ya no necesitarás controlar cada pensamiento. Ellos mismos defenderán el sistema. Y eso ocurrió durante siglos. Incluso cuando Roma comenzó a corromperse, la gente seguía creyendo en ella. Incluso cuando los emperadores se volvían crueles, las masas continuaban obedeciendo. Incluso cuando el imperio empezó a pudrirse desde dentro, muchos seguían llamándolo eterno, porque admitir la verdad habría significado aceptar algo insoportable, que habían entregado sus vidas a un sistema imperfecto, y el cerebro humano evita ese dolor psicológico a toda costa. Por eso tantas civilizaciones continúan siguiendo líderes corruptos, incluso cuando las señales son evidentes. Porque romper la obediencia duele. Cuestionar destruye certezas. Pensar genera miedo. Dudar produce ansiedad. Es mucho más fácil seguir creyendo. Roma no cayó únicamente por enemigos externos.
También cayó porque su obsesión con el poder y la obediencia terminó destruyendo lentamente su propia alma. La disciplina que alguna vez construyó el imperio comenzó a convertir a las personas en herramientas, y cuando una civilización empieza a valorar más la obediencia que la conciencia, el colapso ya ha comenzado, porque la obediencia absoluta puede crear imperios impresionantes, pero tarde o temprano también crea sociedades incapaces de cuestionar su propia destrucción. Tal vez fue la cantidad de personas dispuestas a obedecerlos. La mayoría de las personas cree que el mal siempre tiene un rostro aterrador. Imaginan monstruos, asesinos, tiranos gritando órdenes desde enormes palacios. Pero la historia humana muestra algo mucho más inquietante. Muchas veces, el verdadero peligro no viene de quienes dan las órdenes, viene de quienes las obedecen, porque cuando una sociedad aprende a obedecer demasiado, lentamente comienza a perder algo esencial, la capacidad de pensar por sí misma, y ese proceso no ocurre de repente, sucede lentamente, silenciosamente, casi de manera invisible. Primero las personas dejan de cuestionar pequeñas cosas, después dejan de expresar dudas, luego comienzan a repetir ideas automáticamente. Y finalmente, obedecer se vuelve más fácil que pensar. Ahí es cuando una civilización comienza a entrar en terreno peligroso, porque pensar requiere esfuerzo. Pensar significa enfrentar contradicciones, incomodidad, confusión, miedo. Es mucho más cómodo aceptar respuestas ya preparadas. Por eso tantas personas buscan líderes que les digan exactamente qué creer, qué odiar, qué defender, qué temer. La obediencia psicológica ofrece algo extremadamente adictivo: certeza. Y el cerebro humano ama la certeza incluso cuando es falsa, porque la incertidumbre produce ansiedad. Por eso los sistemas autoritarios siempre simplifican la realidad. Nosotros somos los buenos, ellos son los enemigos. Obedece y todo estará bien. Mientras menos piense la población, más fácil es controlarla, y la historia demuestra que esto funciona una y otra vez. Muchas de las peores tragedias humanas no ocurrieron porque toda la población fuera cruel. Ocurrieron porque millones dejaron de cuestionar. Porque una vez que el pensamiento crítico desaparece, la obediencia llena el vacío, y ahí nace algo extremadamente peligroso: la moral colectiva automática. Las personas ya no analizan si algo es correcto o incorrecto. Simplemente observan lo que hace el grupo. Si todos lo aceptan, debe estar bien. Si todos obedecen, debe ser normal. Y así, cosas impensables pueden comenzar a parecer normales. La historia está llena de ejemplos. Multitudes observando ejecuciones públicas, ciudades enteras apoyando guerras destructivas, sociedades aceptando injusticias evidentes. No porque todos fueran malvados, sino porque pocos se atrevieron a pensar diferente. Porque cuestionar al grupo tiene un costo psicológico enorme. Cuando alguien desafía una creencia colectiva, inmediatamente aparece el miedo. ¿Y si soy yo quien está equivocado? ¿Y si todos me rechazan? ¿Y si termino solo? Y para muchas personas, ese miedo es más fuerte que la verdad. Por eso tantas veces las masas atacan a quienes cuestionan el sistema. No porque tengan razón necesariamente, sino porque los rebeldes generan incomodidad psicológica. Un hombre que piensa por sí mismo obliga a otros a hacerse preguntas incómodas, y la mayoría prefiere evitar esas preguntas, porque pensar profundamente puede destruir identidades completas, puede destruir ideologías, religiones, lealtades, incluso la imagen que una persona tiene de sí misma. Y el cerebro humano hará casi cualquier cosa para evitar ese dolor interno. Por eso la obediencia extrema puede volverse tan peligrosa. No destruye únicamente la libertad externa, destruye la libertad mental.
La persona ya no necesita cadenas físicas. El control ahora existe dentro de su mente. Y lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera lo nota, porque cuando alguien ha obedecido durante demasiado tiempo, empieza a confundir obediencia con verdad, y en ese momento, el sistema ya no necesita obligarlo. Él mismo se convierte en defensor de su propia prisión psicológica. Quizás por eso tantas civilizaciones repitieron los mismos errores una y otra vez, porque el ser humano cambia tecnologías, cambia idiomas, cambia fronteras, pero la mente humana sigue teniendo el mismo miedo ancestral, pensar solo contra la multitud, y tal vez esa sea una de las razones por las que la historia continúa repitiéndose. No porque las personas no conozcan el pasado, sino porque muy pocos tienen el valor psicológico de cuestionar aquello que todos los demás obedecen. Existe un miedo más antiguo que el fracaso, más profundo que la pobreza, más silencioso que la muerte, el miedo a quedarse solo. Desde los primeros días de la humanidad, el rechazo significaba peligro. Ser expulsado de la tribu podía significar hambre, frío, abandono, muerte. Y aunque el mundo moderno cambió, el cerebro humano todavía conserva ese miedo primitivo. Por eso tantas personas soportan relaciones destructivas. Por eso millones ocultan lo que realmente piensan. Por eso incluso hombres fuertes tiemblan cuando sienten que pueden ser excluidos socialmente. Porque el rechazo no solo hiere el orgullo, hiere algo mucho más profundo, la necesidad humana de pertenecer. Y quizás ahí se esconde una de las armas psicológicas más poderosas de toda la historia. Quien controla el sentido de pertenencia, controla el comportamiento humano. Los imperios entendieron esto. Las religiones entendieron esto. Los movimientos políticos entendieron esto. Por eso casi todos los sistemas humanos crean una división invisible, nosotros y ellos. Nosotros somos los correctos, ellos son el peligro, nosotros pertenecemos. Ellos deben ser rechazados y lentamente el miedo al aislamiento comienza a controlar decisiones humanas. Muchos no obedecen porque crean realmente, obedecen porque tienen miedo de perder aceptación, miedo de ser criticados, miedo de ser señalados, miedo de quedarse fuera del grupo. Y cuanto más fuerte es la presión social, menos personas se atreven a cuestionar. Por eso las masas pueden cambiar tan rápido. Una idea que ayer parecía absurda, mañana puede convertirse en verdad colectiva, simplemente porque suficientes personas la aceptaron públicamente. La mayoría no quiere sentirse diferente, la mayoría quiere sentirse segura, y el grupo ofrece esa seguridad psicológica. Aunque el grupo esté equivocado. Eso explica uno de los fenómenos más extraños de la historia humana. Personas inteligentes actuando irracionalmente cuando están rodeadas por multitudes, porque dentro de una masa, la identidad individual comienza a desaparecer. La responsabilidad se diluye, la conciencia se debilita, el pensamiento independiente se vuelve más difícil. Y aparece algo extremadamente peligroso, la necesidad emocional de encajar. Por eso muchas veces las personas atacan inmediatamente a quien piensa diferente, no siempre porque lo odien realmente, sino porque la diferencia amenaza la estabilidad psicológica del grupo. Una persona cuestionando puede hacer que otras también comiencen a dudar, y los sistemas basados en obediencia temen profundamente la duda. Porque una sola pregunta puede destruir años de control psicológico. Por eso, históricamente, quienes cuestionaban al poder casi siempre eran ridiculizados primero, luego aislados, después castigados, porque el castigo público tiene una función psicológica muy clara, hacer que los demás tengan miedo de pensar diferente. Y funciona desde hace miles de años. Ni siquiera hace falta usar violencia muchas veces. El simple miedo al rechazo social ya controla a millones. Personas cambiando su personalidad para ser aceptadas.
ocultando opiniones reales, fingiendo estar de acuerdo con ideas que internamente rechazan, todo para evitar una sensación profundamente humana, la soledad. Y quizás lo más triste es que muchas personas pasan tanto tiempo adaptándose al grupo que eventualmente olvidan quiénes son realmente. La máscara social se vuelve permanente, ya no hablan honestamente, ya no piensan libremente, ya no cuestionan, solo intentan sobrevivir psicológicamente dentro de la multitud. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cuántas decisiones humanas nacen realmente de la convicción? ¿Y cuántas nacen simplemente del miedo a no pertenecer? Porque tal vez una gran parte de la obediencia humana no proviene del respeto, proviene del terror invisible de quedarse solo contra el mundo. Y quizás por eso tan pocas personas logran ser verdaderamente libres, porque la verdadera libertad psicológica exige algo extremadamente difícil: estar dispuesto a perder aceptación para conservar la verdad dentro de uno mismo. La lealtad puede ser hermosa, puede unir familias, puede construir amistades profundas, puede crear sociedades fuertes, pero la historia demuestra algo inquietante. Todo aquello que da fuerza al ser humano también puede destruirlo cuando pierde el equilibrio. Y la lealtad no es la excepción, porque existe un momento oscuro en el que la lealtad deja de ser amor y comienza a convertirse en esclavitud psicológica. Ese momento ocurre cuando una persona ya no puede distinguir entre fidelidad y sumisión, cuando defender a alguien se vuelve más importante que defender la verdad. Y ahí, lentamente, comienza el peligro. Muchos creen que las personas obedecen porque son débiles, pero la realidad es mucho más compleja. A veces las personas obedecen porque tienen miedo de perder aquello que les da identidad. Un soldado teme perder el honor, un creyente teme perder su fe, un ciudadano teme perder su patria, un miembro del grupo teme perder aceptación. Y cuanto más profundamente alguien construye su identidad alrededor de una idea, más difícil se vuelve cuestionarla, porque cuestionar ya no significa simplemente cambiar de opinión, significa destruir una parte de sí mismo. Por eso muchas personas continúan defendiendo líderes corruptos, incluso cuando las evidencias son claras. No siempre porque sean ignorantes, sino porque aceptar la verdad produciría una crisis interna insoportable. El cerebro humano hará enormes esfuerzos para proteger su identidad psicológica, negará hechos, justificará contradicciones, inventará enemigos, culpará a otros, todo antes que aceptar. Tal vez estaba siguiendo algo equivocado, y quizás esa sea una de las razones por las que tantos sistemas sobreviven incluso cuando empiezan a destruir a su propia gente, porque las personas emocionalmente leales dejan de analizar racionalmente, ya no buscan verdad, buscan proteger aquello a lo que entregaron su identidad. Ahí es cuando la lealtad se transforma en prisión, porque el individuo ya no puede escapar mentalmente. Su mente está atrapada entre dos miedos: el miedo a aceptar la realidad y el miedo a perder pertenencia. Y muchas veces, la mayoría elige seguir obedeciendo. La historia está llena de ejemplos: soldados muriendo por emperadores que jamás se preocuparon por ellos, pueblos enteros defendiendo sistemas corruptos mientras sufrían hambre, personas justificando crueldades simplemente porque siempre fue así, porque romper una lealtad profunda puede sentirse como una traición emocional, incluso cuando esa lealtad está destruyendo tu vida. Y quizás lo más peligroso es que los sistemas de poder entienden perfectamente esta debilidad humana. Por eso crean símbolos, himnos, juramentos, ceremonias, narrativas heroicas, todo diseñado para conectar emociones con obediencia, porque una persona emocionalmente conectada obedecerá mucho más que una persona racionalmente convencida. Y cuanto más emocional es la lealtad,
más difícil es escapar de ella. Por eso muchas veces las personas atacan violentamente a quienes abandonan el grupo, no porque realmente los odien, sino porque los desertores generan miedo psicológico, porque alguien que logra escapar demuestra algo aterrador, que tal vez el sistema nunca fue absoluto, y eso amenaza toda la estructura emocional del grupo. Por eso la obediencia extrema siempre necesita enemigos, necesita traidores, rebeldes, personas distintas, porque el miedo mantiene unida a la masa. Pero aquí aparece la pregunta más importante de todas. ¿Hasta qué punto debe llegar la lealtad? ¿Debe un hombre seguir obedeciendo incluso cuando pierde su conciencia? ¿Debe alguien proteger un sistema injusto solo porque nació dentro de él? ¿Debe una persona callar simplemente para seguir perteneciendo? La historia humana demuestra algo profundamente triste. Muchas personas sacrificaron su verdad interior para conservar aceptación exterior y lentamente dejaron de ser libres, porque la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces, la verdadera prisión es una mente incapaz de cuestionar aquello que ama. Y quizás por eso el verdadero coraje no consiste solamente en ser leal. Tal vez el verdadero coraje aparece cuando un ser humano es capaz de mirar a su propio grupo, a su propia historia, a sus propias creencias, y aún así preguntarse, ¿y si estamos equivocados? La lealtad puede ser hermosa, puede unir familias, puede construir amistades profundas, puede crear sociedades fuertes, pero la historia demuestra algo inquietante. Todo aquello que da fuerza al ser humano también puede destruirlo cuando pierde el equilibrio. Y la lealtad no es la excepción, porque existe un momento oscuro en el que la lealtad deja de ser amor y comienza a convertirse en esclavitud psicológica. Ese momento ocurre cuando una persona ya no puede distinguir entre fidelidad y sumisión, cuando defender a alguien se vuelve más importante que defender la verdad, y ahí, lentamente, comienza el peligro. Muchos creen que las personas obedecen porque son débiles, pero la realidad es mucho más compleja. A veces las personas obedecen porque tienen miedo de perder aquello que les da identidad. Un soldado teme perder el honor, un creyente teme perder su fe, un ciudadano teme perder su patria, un miembro del grupo teme perder aceptación. Y cuanto más profundamente alguien construye su identidad alrededor de una idea, más difícil se vuelve cuestionarla, porque cuestionar ya no significa simplemente cambiar de opinión, significa destruir una parte de sí mismo. Por eso muchas personas continúan defendiendo líderes corruptos, incluso cuando las evidencias son claras. No siempre porque sean ignorantes, sino porque aceptar la verdad produciría una crisis interna insoportable. El cerebro humano hará enormes esfuerzos para proteger su identidad psicológica, negará hechos, justificará contradicciones, inventará enemigos, culpará a otros, todo, antes que aceptar. Tal vez estaba siguiendo algo equivocado, y quizás esa sea una de las razones por las que tantos sistemas sobreviven incluso cuando empiezan a destruir a su propia gente, porque las personas emocionalmente leales dejan de analizar racionalmente, ya no buscan verdad, buscan proteger aquello a lo que entregaron su identidad. Ahí es cuando la lealtad se transforma en prisión, porque el individuo ya no puede escapar mentalmente. Su mente está atrapada entre dos miedos, el miedo a aceptar la realidad y el miedo a perder pertenencia. Y muchas veces, la mayoría elige seguir obedeciendo. La historia está llena de ejemplos, soldados muriendo por emperadores que jamás se preocuparon por ellos, pueblos enteros defendiendo sistemas corruptos mientras sufrían hambre, personas justificando crueldades simplemente porque siempre fue así, porque romper una lealtad profunda puede sentirse como una traición emocional, incluso cuando esa lealtad está destruyendo tu vida. Y quizás lo más peligroso
es que los sistemas de poder entienden perfectamente esta debilidad humana. Por eso crean símbolos, himnos, juramentos, ceremonias, narrativas heroicas, todo diseñado para conectar emociones con obediencia, porque una persona emocionalmente conectada obedecerá mucho más que una persona racionalmente convencida. Y cuanto más emocional es la lealtad, más difícil es escapar de ella. Por eso muchas veces las personas atacan violentamente a quienes abandonan el grupo, no porque realmente los odien, sino porque los desertores generan miedo psicológico, porque alguien que logra escapar demuestra algo aterrador, que tal vez el sistema nunca fue absoluto, y eso amenaza toda la estructura emocional del grupo. Por eso la obediencia extrema siempre necesita enemigos, necesita traidores, rebeldes, personas distintas, porque el miedo mantiene unida a la masa. Pero aquí aparece la pregunta más importante de todas: ¿hasta qué punto debe llegar la lealtad? ¿Debe un hombre seguir obedeciendo incluso cuando pierde su conciencia? ¿Debe alguien proteger un sistema injusto solo porque nació dentro de él? ¿Debe una persona callar simplemente para seguir perteneciendo? La historia humana demuestra algo profundamente triste. Muchas personas sacrificaron su verdad interior para conservar aceptación exterior y lentamente dejaron de ser libres. Porque la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces, la verdadera prisión es una mente incapaz de cuestionar aquello que ama. Y quizás por eso el verdadero coraje no consiste solamente en ser leal. Tal vez el verdadero coraje aparece cuando un ser humano es capaz de mirar a su propio grupo, a su propia historia, a sus propias creencias, y aún así preguntarse: ¿y si estamos equivocados? La lealtad puede ser hermosa, puede unir familias, puede construir amistades profundas, puede crear sociedades fuertes, pero la historia demuestra algo inquietante. Todo aquello que da fuerza al ser humano también puede destruirlo cuando pierde el equilibrio. Y la lealtad no es la excepción, porque existe un momento oscuro en el que la lealtad deja de ser amor y comienza a convertirse en esclavitud psicológica. Ese momento ocurre cuando una persona ya no puede distinguir entre fidelidad y sumisión, cuando defender a alguien se vuelve más importante que defender la verdad. Y ahí, lentamente, comienza el peligro. Muchos creen que las personas obedecen porque son débiles, pero la realidad es mucho más compleja. A veces las personas obedecen porque tienen miedo de perder aquello que les da identidad. Un soldado teme perder el honor. Un creyente teme perder su fe. Un ciudadano teme perder su patria. Un miembro del grupo teme perder aceptación. Y cuanto más profundamente alguien construye su identidad alrededor de una idea, más difícil se vuelve cuestionarla. Porque cuestionar ya no significa simplemente cambiar de opinión, significa destruir una parte de sí mismo. Por eso muchas personas continúan defendiendo líderes corruptos, incluso cuando las evidencias son claras. No siempre porque sean ignorantes, sino porque aceptar la verdad produciría una crisis interna insoportable. El cerebro humano hará enormes esfuerzos para proteger su identidad psicológica. Negará hechos, justificará contradicciones, inventará enemigos, culpará a otros. Todo antes que aceptar: tal vez estaba siguiendo algo equivocado. Y quizás esa sea una de las razones por las que tantos sistemas sobreviven incluso cuando empiezan a destruir a su propia gente. Porque las personas emocionalmente leales dejan de analizar racionalmente. Ya no buscan verdad, buscan proteger aquello a lo que entregaron su identidad. Ahí es cuando la lealtad se transforma en prisión, porque el individuo ya no puede escapar mentalmente. Su mente está atrapada entre dos miedos: el miedo a aceptar la realidad y el miedo a perder pertenencia. Y muchas veces, la mayoría elige seguir obedeciendo.
La historia está llena de ejemplos. Soldados muriendo por emperadores que jamás se preocuparon por ellos. Pueblos enteros defendiendo sistemas corruptos mientras sufrían hambre. Personas justificando crueldades simplemente porque siempre fue así. Porque romper una lealtad profunda puede sentirse como una traición emocional, incluso cuando esa lealtad está destruyendo tu vida. Y quizás lo más peligroso es que los sistemas de poder entienden perfectamente esta debilidad humana. Por eso crean símbolos, himnos, juramentos, ceremonias, narrativas heroicas, todo diseñado para conectar emociones con obediencia, porque una persona emocionalmente conectada obedecerá mucho más que una persona racionalmente convencida. Y cuanto más emocional es la lealtad, más difícil es escapar de ella. Por eso muchas veces las personas atacan violentamente a quienes abandonan el grupo, no porque realmente los odien, sino porque los desertores generan miedo psicológico, porque alguien que logra escapar demuestra algo aterrador, que tal vez el sistema nunca fue absoluto, y eso amenaza toda la estructura emocional del grupo. Por eso la obediencia extrema siempre necesita enemigos, necesita traidores, rebeldes, personas distintas, porque el miedo mantiene unida a la masa. Pero aquí aparece la pregunta más importante de todas: ¿hasta qué punto debe llegar la lealtad? ¿Debe un hombre seguir obedeciendo incluso cuando pierde su conciencia? ¿Debe alguien proteger un sistema injusto solo porque nació dentro de él? ¿Debe una persona callar simplemente para seguir perteneciendo? La historia humana demuestra algo profundamente triste. Muchas personas sacrificaron su verdad interior para conservar aceptación exterior y lentamente dejaron de ser libres. Porque la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces, la verdadera prisión es una mente incapaz de cuestionar aquello que ama. Y quizás por eso el verdadero coraje no consiste solamente en ser leal. Tal vez el verdadero coraje aparece cuando un ser humano es capaz de mirar a su propio grupo, a su propia historia, a sus propias creencias y aún así preguntarse: ¿y si estamos equivocados? Quizás la forma más peligrosa de obediencia es aquella que no parece obediencia, porque el ser humano moderno ama creer que es completamente libre, libre para pensar, libre para elegir, libre para decidir quién es. Pero, ¿cuántas de esas decisiones nacen realmente de uno mismo? ¿Y cuántas fueron construidas lentamente por el entorno? La mayoría de las personas cree que sus ideas son originales, pero desde la infancia, la mente humana es moldeada constantemente. Familia, escuela, religión, sociedad, internet, amigos, publicidad, política, miles de voces entrando diariamente en la mente, moldeando gustos, miedos, deseos, opiniones, y lentamente, el individuo comienza a confundirse, porque llega a un punto donde ya no sabe distinguir entre lo que realmente piensa y lo que aprendió a repetir. Esa es la ilusión moderna de libertad. Creer que elegir entre opciones creadas por otros es verdadera independencia, pero la verdadera libertad mental es mucho más difícil, porque requiere cuestionar incluso aquello que nos hace sentir cómodos. Y casi nadie quiere hacer eso. La mayoría quiere certezas, quiere pertenecer a algo, quiere sentirse parte de un grupo moralmente correcto, quiere sentirse segura psicológicamente. Por eso tantas personas adoptan ideas colectivas tan rápidamente, porque el grupo ofrece identidad instantánea, te dice quién eres, qué debes defender, qué debes odiar, qué debes sentir. Y el cerebro humano siente alivio cuando otro toma ese peso existencial, porque pensar profundamente puede ser aterrador. Significa aceptar que quizás muchas cosas que defendemos podrían estar equivocadas, y eso destruye estabilidad emocional. Por eso las personas muchas veces prefieren ilusiones cómodas antes que verdades incómodas.
La historia humana está llena de civilizaciones que creían ser moralmente superiores. Roma creyó que era eterna. Muchos imperios creyeron traer orden al mundo. Muchos pueblos pensaron que jamás caerían. Pero el problema de toda sociedad convencida de tener siempre la razón es que deja de cuestionarse. Y cuando una civilización deja de cuestionarse, comienza lentamente a dormirse mentalmente. Ahí nace la obediencia más peligrosa, la obediencia inconsciente. La persona ya no siente que está obedeciendo. Cree sinceramente que está actuando libremente, pero sus emociones, sus reacciones, incluso su indignación, muchas veces ya fueron condicionadas. Por eso el control moderno funciona tan bien, porque no necesita obligar, solo necesita influir. Influenciar deseos, narrativas, miedos, tendencias, y eventualmente las personas comienzan a vigilarse unas a otras automáticamente. El sistema ya no necesita controlar directamente. La propia sociedad se convierte en mecanismo de control. Personas corrigiendo pensamientos ajenos, atacando opiniones distintas, ridiculizando preguntas incómodas, todo en nombre de pertenecer al grupo correcto. Y quizás ahí aparece otra verdad perturbadora. Muchas personas no buscan verdad, buscan aprobación moral. Quieren sentirse buenas personas frente al grupo, aunque nunca hayan analizado profundamente aquello que defienden, porque la aceptación colectiva produce una sensación emocional extremadamente poderosa, la sensación de seguridad. Pero la historia demuestra que sentirse seguro no significa estar en lo correcto. Millones estuvieron seguros antes de grandes guerras. Millones estuvieron seguros antes de colapsos históricos. Millones estuvieron seguros mientras seguían sistemas corruptos. La seguridad psicológica muchas veces es solo otra forma de obediencia disfrazada. Y quizás por eso pensar libremente sigue siendo tan raro, porque la verdadera independencia mental exige algo muy doloroso: la capacidad de estar solo con tus propias dudas, sin aplausos, sin aprobación inmediata, sin protección emocional del grupo. Muy pocas personas soportan eso. Por eso la mayoría termina refugiándose dentro de identidades colectivas, porque pertenecer calma el miedo existencial, pero también puede apagar lentamente la conciencia individual. Y tal vez esa sea una de las preguntas más incómodas del mundo moderno. Si todas las voces desaparecieran por un momento, ¿todavía sabrías quién eres realmente? A lo largo de la historia, las personas más peligrosas para cualquier sistema nunca fueron los más fuertes. Fueron los que comenzaron a hacer preguntas. Porque una sola pregunta puede destruir siglos de obediencia. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si el líder miente? ¿Y si aquello que llamamos verdad solo es costumbre? Las civilizaciones siempre temieron a quienes pensaban demasiado, no porque pensar sea violencia, sino porque el pensamiento independiente rompe el control invisible. Por eso tantos filósofos fueron rechazados. Por eso muchos rebeldes terminaron aislados. Por eso innumerables personas fueron ridiculizadas simplemente por negarse a seguir a la multitud. Porque pensar diferente tiene un precio psicológico enorme. La mayoría imagina la libertad como algo hermoso, pero la verdadera libertad mental muchas veces es solitaria. Significa caminar contra la corriente, significa decepcionar personas, significa perder aceptación, y el cerebro humano naturalmente quiere evitar todo eso. Por eso tantas personas prefieren adaptarse incluso cuando internamente sienten incomodidad. Es más fácil sonreír y obedecer que enfrentar el peso de pensar por cuenta propia. Porque cuando alguien comienza a cuestionarlo todo, algo dentro de él cambia para siempre. Empieza a notar contradicciones, manipulación, miedos colectivos, verdades repetidas sin análisis, y, lentamente, deja de encajar completamente dentro del grupo. Ahí aparece una sensación extraña,
la sensación de estar despierto, en medio de personas que todavía duermen psicológicamente. Y eso puede ser profundamente doloroso, porque el ser humano necesita conexión emocional. Nadie quiere sentirse separado de todos. Por eso muchos terminan regresando al pensamiento colectivo, no porque realmente crean otra vez, sino porque la soledad mental puede volverse insoportable. Y quizás ahí se encuentra una de las tragedias silenciosas de la humanidad. Muchas personas abandonan la verdad simplemente para volver a sentirse acompañadas. La presión del grupo siempre fue más poderosa de lo que imaginamos. Puede cambiar opiniones, puede cambiar moralidad, puede incluso cambiar recuerdos. Porque cuando millones repiten algo constantemente, la mente humana empieza a dudar de sí misma. Y lentamente aparece el conformismo, la adaptación automática, la obediencia emocional. Pero las pocas personas que resistieron esa presión fueron muchas veces quienes cambiaron la historia. Filósofos cuestionando imperios, pensadores enfrentando religiones poderosas, individuos negándose a obedecer órdenes injustas. La mayoría sufrió, muchos fueron odiados en su época, porque las masas raramente aman a quienes desafían la comodidad colectiva. El rebelde obliga al grupo a enfrentar preguntas incómodas, y las preguntas incómodas destruyen ilusiones. Por eso el mundo admira la independencia, pero castiga a quienes realmente la practican. Todos dicen amar la libertad de pensamiento, hasta que alguien piensa diferente de verdad. Entonces aparece el rechazo, la burla, la censura, el aislamiento, porque el pensamiento independiente amenaza algo muy profundo, la estabilidad emocional del grupo. Y quizás esa es una de las razones por las que tan pocas personas llegan a conocerse realmente. Porque para descubrir quién eres, primero debes separarte del ruido colectivo. Debes observar tus creencias desde afuera. Debes cuestionar aquello que heredaste. Debes preguntarte, ¿esto realmente viene de mí? Y eso da miedo, mucho miedo, porque llega un momento donde el individuo descubre algo estremecedor. Gran parte de su identidad fue construida por otros. Sus miedos, sus deseos, sus opiniones, sus enemigos, todo moldeado lentamente por el entorno. Y ahí comienza la batalla más difícil de todas. No la batalla contra gobiernos, ni contra imperios, ni contra sociedades. La batalla contra el miedo interno de pensar solo. Porque quizás la libertad verdadera nunca fue comodidad. Quizás siempre fue un acto de valentía psicológica. La valentía de mirar al mundo entero, incluso a las personas que amas, incluso a tu propia cultura. Y aún así tener el coraje de preguntarte, ¿qué pasa si todos estamos obedeciendo algo que jamás cuestionamos realmente? A lo largo de la historia, pocas frases fueron tan peligrosas como esta. Solo seguía órdenes. 3 palabras. 3 palabras capaces de justificar guerras, ejecuciones, torturas, destrucción masiva. Y quizás lo más aterrador es que quienes pronunciaban esas palabras muchas veces no parecían monstruos. Eran soldados comunes, hombres normales, personas que probablemente tenían familias, amigos, sueños. Entonces, ¿cómo un ser humano llega al punto de hacer cosas terribles simplemente porque alguien se lo ordenó? La respuesta se encuentra en uno de los aspectos más oscuros de la psicología humana. Cuando la autoridad se vuelve absoluta, la conciencia individual comienza a desaparecer. Desde la antigüedad, los ejércitos entendieron algo fundamental. Un soldado que piensa demasiado es difícil de controlar. Por eso la mayoría de los sistemas militares no solo entrenaban cuerpos, entrenaban obediencia. Marchar juntos, comer juntos, responder juntos, atacar juntos. Todo diseñado para destruir lentamente el yo individual y reemplazarlo por identidad colectiva. Porque un hombre solo puede sentir miedo,
Pero dentro de una masa obediente, el miedo se diluye, la responsabilidad también, y ahí comienza algo extremadamente peligroso. El soldado ya no se pregunta, ¿esto es correcto? Empieza a preguntarse únicamente, ¿estoy obedeciendo bien? La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente cambia todo, porque cuando la obediencia reemplaza a la moral, cualquier atrocidad puede volverse posible. Roma lo hizo. Muchos imperios lo hicieron. Muchos ejércitos modernos también. Ciudades destruidas, pueblos ejecutados, inocentes asesinados. Y después, la misma respuesta: era mi deber. Recibí órdenes. No podía desobedecer. Y quizás aquí aparece una verdad profundamente incómoda. Muchas personas creen que actuarían diferente, hasta que realmente sienten presión de autoridad. Porque la autoridad tiene un poder psicológico enorme sobre el cerebro humano. Cuando alguien percibe una figura como legítima, automáticamente reduce su nivel de cuestionamiento. Eso explica por qué tantos soldados obedecieron incluso cuando internamente sentían miedo o culpa. Desobedecer no solo significaba romper reglas, significaba enfrentar castigo, rechazo del grupo, vergüenza, incluso muerte, y el cerebro humano teme profundamente esas consecuencias. Por eso muchos terminan desconectando emocionalmente, dejan de pensar en víctimas, dejan de reflexionar, dejan de sentir, solo ejecutan órdenes mecánicamente, y cuanto más tiempo alguien vive dentro de una estructura de obediencia extrema, más difícil se vuelve recuperar la conciencia individual, porque el sistema recompensa al obediente, medallas, honor, aceptación, pertenencia. Mientras tanto, castiga a quien cuestiona. Y lentamente, el soldado aprende algo terrible. Pensar puede ser peligroso, obedecer es más seguro. Quizás por eso tantas tragedias históricas ocurrieron con tanta facilidad. No porque todos fueran sádicos, sino porque demasiados renunciaron a su responsabilidad moral individual. La obediencia colectiva anestesió sus conciencias. Y aquí aparece una de las preguntas más inquietantes de toda la historia humana. ¿En qué momento un ser humano deja de ser responsable de sus actos? ¿Cuando recibe una orden? ¿Cuando tiene miedo? ¿Cuando todos los demás también obedecen? ¿O nunca deja realmente de ser responsable? Porque si cada persona justifica sus acciones diciendo «solo obedecía», entonces el mal puede expandirse infinitamente sin que nadie se sienta culpable. Y tal vez esa sea una de las lecciones más oscuras de la historia. Los sistemas más peligrosos no necesitan millones de monstruos, solo necesitan millones de personas dispuestas a apagar su conciencia para obedecer. Las civilizaciones no colapsan únicamente cuando pierden guerras, no colapsan solamente por hambre, corrupción o enemigos externos. A veces, el verdadero colapso comienza mucho antes. Comienza dentro de la mente humana. Comienza cuando las personas dejan de escuchar su conciencia, porque existe algo más peligroso que un ejército violento, una sociedad entera que ya no distingue entre el bien y el mal. Y ese es quizás el último nivel de obediencia, cuando el ser humano ya no necesita ser obligado, cuando él mismo participa en su propia deshumanización. Al principio, la conciencia siempre habla. Habla en silencio, habla con incomodidad, habla con dudas, esa pequeña sensación interna que dice, esto no está bien. Pero si una persona ignora esa voz demasiadas veces, algo comienza a romperse lentamente. La conciencia se debilita, y cuanto más se debilita, más fácil se vuelve obedecer. La primera vez que alguien traiciona sus principios, siente culpa. La segunda vez, menos. La tercera vez, el cerebro comienza a normalizarlo. Así es como sociedades enteras terminan aceptando cosas que antes habrían considerado impensables, porque el ser humano puede acostumbrarse casi a cualquier cosa. Puede acostumbrarse a violencia,
a injusticia, a manipulación, incluso a la crueldad, especialmente cuando todo ocurre lentamente. Ese es uno de los mecanismos más oscuros de la historia humana. La degradación gradual de la conciencia. Nada cambia de golpe. Primero desaparece la sensibilidad, luego desaparece la empatía, después desaparece el cuestionamiento y finalmente solo queda obediencia vacía. Ahí es cuando una civilización entra en peligro real, porque una sociedad sin conciencia ya no necesita verdad, solo necesita estabilidad. Por eso muchas personas prefieren no mirar demasiado profundamente ciertas realidades, porque ver claramente obliga a tomar responsabilidad moral, y la responsabilidad pesa. Es mucho más cómodo convencerse de que todo es normal, de que siempre fue así, de que todos lo hacen, de que no puedo cambiar nada, y lentamente, millones comienzan a vivir desconectados de su propia conciencia. Funcionan, trabajan, repiten, consumen, obedecen, pero dejan de preguntarse quiénes se están convirtiendo realmente. Y quizás ahí ocurre el colapso más triste de todos. No el colapso de un imperio, el colapso del alma humana. Porque cuando una persona pierde completamente la capacidad de sentir conflicto moral, algo esencial muere dentro de ella. Ya no existe lucha interna, ya no existe reflexión profunda, ya no existe verdad personal, solo adaptación, solo supervivencia psicológica. Y tal vez por eso los sistemas más peligrosos de la historia intentaron controlar no solo acciones, sino conciencia. Porque un ser humano con conciencia despierta puede resistir incluso estando solo. Pero un ser humano que apagó su conciencia ya pertenece completamente al sistema. La historia demuestra algo aterrador. Muchas civilizaciones comenzaron a derrumbarse precisamente cuando dejaron de producir individuos capaces de decir no, cuando la comodidad se volvió más importante que la verdad, cuando la obediencia se volvió más importante que la moral, cuando pertenecer se volvió más importante que pensar. Ahí comenzó la decadencia, porque ningún imperio puede sobrevivir eternamente si destruye lentamente la conciencia de su propia gente. Y quizás la pregunta más importante no es cómo caen las civilizaciones. Quizás la verdadera pregunta es, ¿en qué momento las personas dejan de sentir que algo está mal? Porque cuando una sociedad llega a ese punto, el colapso ya no viene desde afuera, viene desde dentro, silenciosamente, lentamente, hasta que un día las personas descubren demasiado tarde que perdieron no solo su libertad, sino también su capacidad de reconocer que la habían perdido. Las civilizaciones no colapsan únicamente cuando pierden guerras, no colapsan solamente por hambre, corrupción o enemigos externos. A veces, el verdadero colapso comienza mucho antes, comienza dentro de la mente humana. Comienza cuando las personas dejan de escuchar su conciencia, porque existe algo más peligroso que un ejército violento, una sociedad entera que ya no distingue entre el bien y el mal, y ese es quizás el último nivel de obediencia, cuando el ser humano ya no necesita ser obligado, cuando él mismo participa en su propia deshumanización. Al principio, la conciencia siempre habla en silencio, habla con incomodidad, habla con dudas, esa pequeña sensación interna que dice, esto no está bien. Pero si una persona ignora esa voz demasiadas veces, algo comienza a romperse lentamente. La conciencia se debilita, y cuanto más se debilita, más fácil se vuelve obedecer. La primera vez que alguien traiciona sus principios, siente culpa. La segunda vez, menos. La tercera vez, el cerebro comienza a normalizarlo. Así es como sociedades enteras terminan aceptando cosas que antes habrían considerado impensables, porque el ser humano puede acostumbrarse casi a cualquier cosa. Puede acostumbrarse a violencia,
a injusticia, a manipulación, incluso a la crueldad, especialmente cuando todo ocurre lentamente. Ese es uno de los mecanismos más oscuros de la historia humana. La degradación gradual de la conciencia. Nada cambia de golpe. Primero desaparece la sensibilidad, luego desaparece la empatía, después desaparece el cuestionamiento y finalmente solo queda obediencia vacía. Ahí es cuando una civilización entra en peligro real, porque una sociedad sin conciencia ya no necesita verdad, solo necesita estabilidad. Por eso muchas personas prefieren no mirar demasiado profundamente ciertas realidades, porque ver claramente obliga a tomar responsabilidad moral, y la responsabilidad pesa. Es mucho más cómodo convencerse de que todo es normal, de que siempre fue así, de que todos lo hacen, de que no puedo cambiar nada, y lentamente, millones comienzan a vivir desconectados de su propia conciencia. Funcionan, trabajan, repiten, consumen, obedecen, pero dejan de preguntarse quiénes se están convirtiendo realmente. Y quizás ahí ocurre el colapso más triste de todos. No el colapso de un imperio, el colapso del alma humana. Porque cuando una persona pierde completamente la capacidad de sentir conflicto moral, algo esencial muere dentro de ella. Ya no existe lucha interna, ya no existe reflexión profunda, ya no existe verdad personal, solo adaptación, solo supervivencia psicológica. Y tal vez por eso los sistemas más peligrosos de la historia intentaron controlar no solo acciones, sino conciencia. Porque un ser humano con conciencia despierta puede resistir incluso estando solo. Pero un ser humano que apagó su conciencia ya pertenece completamente al sistema. La historia demuestra algo aterrador. Muchas civilizaciones comenzaron a derrumbarse precisamente cuando dejaron de producir individuos capaces de decir no, cuando la comodidad se volvió más importante que la verdad, cuando la obediencia se volvió más importante que la moral, cuando pertenecer se volvió más importante que pensar. Ahí comenzó la decadencia, porque ningún imperio puede sobrevivir eternamente si destruye lentamente la conciencia de su propia gente. Y quizás la pregunta más importante no es cómo caen las civilizaciones. Quizás la verdadera pregunta es, ¿en qué momento las personas dejan de sentir que algo está mal? Porque cuando una sociedad llega a ese punto, el colapso ya no viene desde afuera, viene desde dentro, silenciosamente, lentamente, hasta que un día las personas descubren demasiado tarde que perdieron no solo su libertad, sino también su capacidad de reconocer que la habían perdido. Mucho antes de los imperios, antes de los reyes, antes de las leyes, el ser humano ya estaba aprendiendo a obedecer. No existían banderas, no existían religiones organizadas, no existían ejércitos, solo existía el miedo. Miedo al frío, miedo al hambre, miedo a la oscuridad, miedo a morir solo en un mundo salvaje e inmenso. Los primeros humanos no sobrevivieron porque fueran los más fuertes, sobrevivieron porque permanecían juntos. Y ahí, en las sombras de la prehistoria, nació algo que cambiaría la historia humana para siempre. La necesidad de pertenecer, porque un hombre solo podía morir fácilmente, pero un grupo unido podía sobrevivir. Y para que el grupo sobreviviera, alguien tenía que liderar, alguien tenía que dar órdenes, alguien tenía que decidir cuándo moverse, cuándo atacar, cuándo huir. Así comenzó la obediencia. Al principio no era política, no era filosófica, era pura supervivencia. Los niños aprendían observando, los jóvenes aprendían obedeciendo, los ancianos transmitían reglas que no podían cuestionarse. No porque fueran malvados, sino porque cuestionar demasiado podía destruir la unidad del grupo. Y en un mundo brutal, la desunión significaba muerte.
Por eso el cerebro humano evolucionó desarrollando algo extremadamente poderoso, el miedo al rechazo social. Incluso hoy, miles de años después, el rechazo activa regiones cerebrales similares al dolor físico. Ser excluido, literalmente, duele, porque el cerebro antiguo todavía vive dentro de nosotros. Una parte primitiva de nuestra mente sigue creyendo que quedarse solo es peligroso. Y esa es una de las razones por las que tantas personas obedecen incluso cuando sienten que algo está mal, porque la mayoría teme más al aislamiento que a la mentira. Con el tiempo, las tribus crecieron, luego aparecieron aldeas, después ciudades y finalmente imperios. Pero la psicología siguió siendo la misma. Los líderes entendieron rápidamente algo fundamental. Si controlas el sentido de pertenencia, controlas a las personas. Por eso las antiguas civilizaciones crearon símbolos, rituales, uniformes, banderas, juramentos. Todo estaba diseñado para reforzar la identidad colectiva. Porque cuando alguien siente que pertenece a algo más grande, comienza a obedecer naturalmente. Egipto tenía faraones considerados dioses. Esparta entrenaba niños para obedecer desde pequeños. Roma transformó la disciplina en una máquina militar casi perfecta. La obediencia se volvió sagrada y lentamente, cuestionar empezó a verse como traición. Ahí nació uno de los mecanismos más peligrosos de la historia humana. La idea de que ser leal es más importante que pensar. Porque una vez que una sociedad convierte la obediencia en virtud absoluta, las personas dejan de escuchar su conciencia. Solo escuchan órdenes. Y lo más inquietante es que la obediencia rara vez se siente como esclavitud. Muchas veces se siente como seguridad. Cuando alguien te dice qué pensar, qué creer, qué defender, la vida parece más simple. No tienes que enfrentar dudas. No tienes que cargar con decisiones difíciles. No tienes que cuestionar el mundo constantemente. Solo sigues. Y el cerebro humano ama la comodidad psicológica. Por eso tantas personas prefieren líderes fuertes, reglas claras, verdades absolutas. Porque pensar profundamente puede ser agotador. La libertad mental tiene un precio enorme, la incertidumbre. Y muchas personas prefieren una mentira segura antes que una verdad incómoda. Con el tiempo, la obediencia dejó de ser solo una herramienta de supervivencia. Se convirtió en una estructura invisible dentro de la mente humana. Padres enseñando a hijos, gobiernos enseñando a ciudadanos, religiones enseñando a creyentes, escuelas enseñando a estudiantes. El mensaje siempre cambiaba de forma, pero el núcleo seguía siendo el mismo. Obedece. Obedece para ser aceptado, obedece para pertenecer, obedece para sobrevivir. Y así, generación tras generación, la humanidad comenzó a confundir obediencia con moralidad. Pero aquí aparece una pregunta aterradora. ¿Qué ocurre cuando la autoridad está equivocada? ¿Qué ocurre cuando el líder es corrupto? Cuando el sistema es injusto? Cuando las órdenes destruyen vidas? La historia demuestra algo perturbador. La mayoría de las personas no se revela inmediatamente. Primero intentan justificar, después normalizar y finalmente obedecer. Porque admitir que el grupo está equivocado significa enfrentar el miedo más antiguo del ser humano, quedarse solo. Y quizás por eso las civilizaciones más peligrosas no fueron aquellas llenas de monstruos, sino aquellas llenas de personas normales, demasiado asustadas para cuestionar. Tal vez fue la cantidad de personas dispuestas a obedecerlos. Roma no conquistó el mundo únicamente con espadas, lo conquistó con obediencia. Detrás de cada legión romana, detrás de cada bandera roja ondeando sobre ciudades destruidas, existía algo mucho más poderoso que la fuerza física, la disciplina absoluta. Un soldado romano no pertenecía a sí mismo,
pertenecía a Roma, su cuerpo pertenecía a Roma, su vida pertenecía a Roma, incluso su muerte pertenecía a Roma. Desde el momento en que un hombre entraba al ejército romano, comenzaba lentamente a perder su identidad individual. Le cortaban el cabello igual que a los demás, vestía igual que los demás, dormía igual que los demás, marchaba igual que los demás. Roma entendía algo profundamente psicológico. Cuanto más desaparece el individuo, más fuerte se vuelve el sistema. Y por eso las legiones romanas parecían casi inhumanas. Mientras otros ejércitos luchaban como hombres, Roma luchaba como una máquina. Miles de soldados avanzando sincronizados, miles obedeciendo sin cuestionar, miles capaces de morir simplemente porque alguien dio una orden. Y eso aterrorizaba al mundo antiguo. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Cómo logra una civilización convencer a personas normales de sacrificarlo todo por ella? La respuesta es simple y aterradora, haciéndoles creer que la lealtad es más importante que la vida misma. Roma transformó la obediencia en honor, transformó la sumisión al imperio en orgullo, transformó el sacrificio absoluto en virtud. Un soldado romano prefería morir antes que abandonar su posición, porque el miedo más grande ya no era la muerte, era la vergüenza de desobedecer, la vergüenza de decepcionar a Roma, la vergüenza de romper la disciplina colectiva. Y lentamente, el imperio comenzó a controlar no solo cuerpos, sino mentes. Los romanos repetían constantemente ideas sobre deber, gloria y honor. Los niños crecían escuchando historias de héroes que murieron obedeciendo órdenes. Las familias admiraban la disciplina militar. La sociedad entera glorificaba la lealtad absoluta. Y cuanto más se repetía, más natural parecía. Porque una de las mayores fuerzas psicológicas del ser humano es la normalización. Si todos consideran algo honorable, eventualmente el cerebro deja de cuestionarlo. Así fue como Roma creó uno de los sistemas de obediencia más eficientes de la historia, pero también uno de los más peligrosos, porque cuando un hombre deja completamente de pensar por sí mismo, puede hacer cualquier cosa. Y Roma lo demostró muchas veces. Las mismas legiones que construían caminos impresionantes también destruían ciudades enteras. Los mismos soldados que protegían el imperio podían ejecutar miles de personas sin sentir culpa individual. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se disolvía dentro del grupo. Yo solo obedecía, todos lo hacían. Era mi deber. Y quizás ahí se esconde una de las verdades más oscuras de la historia humana. Las masas obedientes pueden ser más peligrosas que los individuos violentos, porque un hombre violento tiene límites físicos, pero un sistema lleno de personas obedientes puede destruir continentes. Roma comprendió algo que muchos imperios repetirían después. Si logras que las personas asocien obediencia con identidad, ya no necesitarás controlar cada pensamiento. Ellos mismos defenderán el sistema. Y eso ocurrió durante siglos. Incluso cuando Roma comenzó a corromperse, la gente seguía creyendo en ella. Incluso cuando los emperadores se volvían crueles, las masas continuaban obedeciendo. Incluso cuando el imperio empezó a pudrirse desde dentro, muchos seguían llamándolo eterno, porque admitir la verdad habría significado aceptar algo insoportable, que habían entregado sus vidas a un sistema imperfecto, y el cerebro humano evita ese dolor psicológico a toda costa. Por eso tantas civilizaciones continúan siguiendo líderes corruptos, incluso cuando las señales son evidentes. Porque romper la obediencia duele. Cuestionar destruye certezas. Pensar genera miedo. Dudar produce ansiedad. Es mucho más fácil seguir creyendo. Roma no cayó únicamente por enemigos externos. También cayó porque su obsesión con el poder y la obediencia
terminó destruyendo lentamente su propia alma. La disciplina que alguna vez construyó el imperio comenzó a convertir a las personas en herramientas. Y cuando una civilización empieza a valorar más la obediencia que la conciencia, el colapso ya ha comenzado, porque la obediencia absoluta puede crear imperios impresionantes, pero tarde o temprano también crea sociedades incapaces de cuestionar su propia destrucción. Tal vez fue la cantidad de personas dispuestas a obedecerlos. La mayoría de las personas cree que el mal siempre tiene un rostro aterrador. Imaginan monstruos, asesinos, tiranos gritando órdenes desde enormes palacios. Pero la historia humana muestra algo mucho más inquietante. Muchas veces, el verdadero peligro no viene de quienes dan las órdenes, viene de quienes las obedecen. Porque cuando una sociedad aprende a obedecer demasiado, lentamente comienza a perder algo esencial, la capacidad de pensar por sí misma. Y ese proceso no ocurre de repente, sucede lentamente, silenciosamente, casi de manera invisible. Primero las personas dejan de cuestionar pequeñas cosas, después dejan de expresar dudas, luego comienzan a repetir ideas automáticamente. Y finalmente, obedecer se vuelve más fácil que pensar. Ahí es cuando una civilización comienza a entrar en terreno peligroso, porque pensar requiere esfuerzo. Pensar significa enfrentar contradicciones, incomodidad, confusión, miedo. Es mucho más cómodo aceptar respuestas ya preparadas. Por eso tantas personas buscan líderes que les digan exactamente qué creer, qué odiar, qué defender, qué temer. La obediencia psicológica ofrece algo extremadamente adictivo: certeza. Y el cerebro humano ama la certeza incluso cuando es falsa, porque la incertidumbre produce ansiedad. Por eso los sistemas autoritarios siempre simplifican la realidad. Nosotros somos los buenos, ellos son los enemigos. Obedece y todo estará bien. Mientras menos piense la población, más fácil es controlarla. Y la historia demuestra que esto funciona una y otra vez. Muchas de las peores tragedias humanas no ocurrieron porque toda la población fuera cruel. Ocurrieron porque millones dejaron de cuestionar. Porque una vez que el pensamiento crítico desaparece, la obediencia llena el vacío. Y ahí nace algo extremadamente peligroso: la moral colectiva automática. Las personas ya no analizan si algo es correcto o incorrecto. Simplemente observan lo que hace el grupo. Si todos lo aceptan, debe estar bien. Si todos obedecen, debe ser normal. Y así, cosas impensables pueden comenzar a parecer normales. La historia está llena de ejemplos. Multitudes observando ejecuciones públicas, ciudades enteras apoyando guerras destructivas, sociedades aceptando injusticias evidentes. No porque todos fueran malvados, sino porque pocos se atrevieron a pensar diferente. Porque cuestionar al grupo tiene un costo psicológico enorme. Cuando alguien desafía una creencia colectiva, inmediatamente aparece el miedo. ¿Y si soy yo quien está equivocado? ¿Y si todos me rechazan? ¿Y si termino solo? Y para muchas personas, ese miedo es más fuerte que la verdad. Por eso tantas veces las masas atacan a quienes cuestionan el sistema. No porque tengan razón necesariamente, sino porque los rebeldes generan incomodidad psicológica. Un hombre que piensa por sí mismo obliga a otros a hacerse preguntas incómodas. Y la mayoría prefiere evitar esas preguntas, porque pensar profundamente puede destruir identidades completas. Puede destruir ideologías, religiones, lealtades, incluso la imagen que una persona tiene de sí misma. Y el cerebro humano hará casi cualquier cosa para evitar ese dolor interno. Por eso la obediencia extrema puede volverse tan peligrosa. No destruye únicamente la libertad externa, destruye la libertad mental. La persona ya no necesita cadenas físicas,
El control ahora existe dentro de su mente, y lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera lo nota, porque cuando alguien ha obedecido durante demasiado tiempo, empieza a confundir obediencia con verdad, y en ese momento, el sistema ya no necesita obligarlo. Él mismo se convierte en defensor de su propia prisión psicológica. Quizás por eso tantas civilizaciones repitieron los mismos errores una y otra vez, porque el ser humano cambia tecnologías, cambia idiomas, cambia fronteras, pero la mente humana sigue teniendo el mismo miedo ancestral, pensar solo contra la multitud, y tal vez esa sea una de las razones por las que la historia continúa repitiéndose. No porque las personas no conozcan el pasado, sino porque muy pocos tienen el valor psicológico de cuestionar aquello que todos los demás obedecen. Existe un miedo más antiguo que el fracaso, más profundo que la pobreza, más silencioso que la muerte, el miedo a quedarse solo. Desde los primeros días de la humanidad, el rechazo significaba peligro. Ser expulsado de la tribu podía significar hambre, frío, abandono, muerte. Y aunque el mundo moderno cambió, el cerebro humano todavía conserva ese miedo primitivo. Por eso tantas personas soportan relaciones destructivas. Por eso millones ocultan lo que realmente piensan. Por eso incluso hombres fuertes tiemblan cuando sienten que pueden ser excluidos socialmente. Porque el rechazo no solo hiere el orgullo, hiere algo mucho más profundo, la necesidad humana de pertenecer. Y quizás ahí se esconde una de las armas psicológicas más poderosas de toda la historia. Quien controla el sentido de pertenencia, controla el comportamiento humano. Los imperios entendieron esto. Las religiones entendieron esto. Los movimientos políticos entendieron esto. Por eso casi todos los sistemas humanos crean una división invisible, nosotros y ellos. Nosotros somos los correctos, ellos son el peligro, nosotros pertenecemos. Ellos deben ser rechazados y lentamente el miedo al aislamiento comienza a controlar decisiones humanas. Muchos no obedecen porque crean realmente, obedecen porque tienen miedo de perder aceptación, miedo de ser criticados, miedo de ser señalados, miedo de quedarse fuera del grupo. Y cuanto más fuerte es la presión social, menos personas se atreven a cuestionar. Por eso las masas pueden cambiar tan rápido. Una idea que ayer parecía absurda, mañana puede convertirse en verdad colectiva, simplemente porque suficientes personas la aceptaron públicamente. La mayoría no quiere sentirse diferente, la mayoría quiere sentirse segura, y el grupo ofrece esa seguridad psicológica. Aunque el grupo esté equivocado. Eso explica uno de los fenómenos más extraños de la historia humana. Personas inteligentes actuando irracionalmente cuando están rodeadas por multitudes, porque dentro de una masa, la identidad individual comienza a desaparecer. La responsabilidad se diluye, la conciencia se debilita. El pensamiento independiente se vuelve más difícil. Y aparece algo extremadamente peligroso, la necesidad emocional de encajar. Por eso muchas veces las personas atacan inmediatamente a quien piensa diferente, no siempre porque lo odien realmente, sino porque la diferencia amenaza la estabilidad psicológica del grupo. Una persona cuestionando puede hacer que otras también comiencen a dudar, y los sistemas basados en obediencia temen profundamente la duda. Porque una sola pregunta puede destruir años de control psicológico. Por eso, históricamente, quienes cuestionaban al poder casi siempre eran ridiculizados primero, luego aislados, después castigados, porque el castigo público tiene una función psicológica muy clara, hacer que los demás tengan miedo de pensar diferente. Y funciona desde hace miles de años. Ni siquiera hace falta usar violencia muchas veces. El simple miedo al rechazo social ya controla a millones. Personas cambiando su personalidad para ser aceptadas, ocultando opiniones reales,
fingiendo estar de acuerdo con ideas que internamente rechazan. Todo para evitar una sensación profundamente humana, la soledad. Y quizás lo más triste es que muchas personas pasan tanto tiempo adaptándose al grupo que eventualmente olvidan quiénes son realmente. La máscara social se vuelve permanente. Ya no hablan honestamente, ya no piensan libremente, ya no cuestionan, solo intentan sobrevivir psicológicamente dentro de la multitud. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cuántas decisiones humanas nacen realmente de la convicción? ¿Y cuántas nacen simplemente del miedo a no pertenecer? Porque tal vez una gran parte de la obediencia humana no proviene del respeto, proviene del terror invisible de quedarse solo contra el mundo. Y quizás por eso tan pocas personas logran ser verdaderamente libres, porque la verdadera libertad psicológica exige algo extremadamente difícil: estar dispuesto a perder aceptación para conservar la verdad dentro de uno mismo. La lealtad puede ser hermosa, puede unir familias, puede construir amistades profundas, puede crear sociedades fuertes, pero la historia demuestra algo inquietante. Todo aquello que da fuerza al ser humano también puede destruirlo cuando pierde el equilibrio. Y la lealtad no es la excepción, porque existe un momento oscuro en el que la lealtad deja de ser amor y comienza a convertirse en esclavitud psicológica. Ese momento ocurre cuando una persona ya no puede distinguir entre fidelidad y sumisión, cuando defender a alguien se vuelve más importante que defender la verdad. Y ahí, lentamente, comienza el peligro. Muchos creen que las personas obedecen porque son débiles, pero la realidad es mucho más compleja. A veces las personas obedecen porque tienen miedo de perder aquello que les da identidad. Un soldado teme perder el honor, un creyente teme perder su fe, un ciudadano teme perder su patria, un miembro del grupo teme perder aceptación. Y cuanto más profundamente alguien construye su identidad alrededor de una idea, más difícil se vuelve cuestionarla, porque cuestionar ya no significa simplemente cambiar de opinión, significa destruir una parte de sí mismo. Por eso muchas personas continúan defendiendo líderes corruptos, incluso cuando las evidencias son claras. No siempre porque sean ignorantes, sino porque aceptar la verdad produciría una crisis interna insoportable. El cerebro humano hará enormes esfuerzos para proteger su identidad psicológica. Negará hechos, justificará contradicciones, inventará enemigos, culpará a otros, todo antes que aceptar. Tal vez estaba siguiendo algo equivocado, y quizás esa sea una de las razones por las que tantos sistemas sobreviven incluso cuando empiezan a destruir a su propia gente, porque las personas emocionalmente leales dejan de analizar racionalmente, ya no buscan verdad, buscan proteger aquello a lo que entregaron su identidad. Ahí es cuando la lealtad se transforma en prisión, porque el individuo ya no puede escapar mentalmente. Su mente está atrapada entre dos miedos: el miedo a aceptar la realidad y el miedo a perder pertenencia. Y muchas veces, la mayoría elige seguir obedeciendo. La historia está llena de ejemplos: soldados muriendo por emperadores que jamás se preocuparon por ellos, pueblos enteros defendiendo sistemas corruptos mientras sufrían hambre, personas justificando crueldades simplemente porque siempre fue así, porque romper una lealtad profunda puede sentirse como una traición emocional, incluso cuando esa lealtad está destruyendo tu vida. Y quizás lo más peligroso es que los sistemas de poder entienden perfectamente esta debilidad humana. Por eso crean símbolos, himnos, juramentos, ceremonias, narrativas heroicas, todo diseñado para conectar emociones con obediencia, porque una persona emocionalmente conectada obedecerá mucho más que una persona racionalmente convencida. Y cuanto más emocional es la lealtad, más difícil es escapar de ella.
Por eso muchas veces las personas atacan violentamente a quienes abandonan el grupo, no porque realmente los odien, sino porque los desertores generan miedo psicológico, porque alguien que logra escapar demuestra algo aterrador, que tal vez el sistema nunca fue absoluto, y eso amenaza toda la estructura emocional del grupo. Por eso la obediencia extrema siempre necesita enemigos, necesita traidores, rebeldes, personas distintas, porque el miedo mantiene unida a la masa. Pero aquí aparece la pregunta más importante de todas. ¿Hasta qué punto debe llegar la lealtad? ¿Debe un hombre seguir obedeciendo incluso cuando pierde su conciencia? ¿Debe alguien proteger un sistema injusto solo porque nació dentro de él? ¿Debe una persona callar simplemente para seguir perteneciendo? La historia humana demuestra algo profundamente triste. Muchas personas sacrificaron su verdad interior para conservar aceptación exterior y lentamente dejaron de ser libres. Porque la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces, la verdadera prisión es una mente incapaz de cuestionar aquello que ama. Y quizás por eso el verdadero coraje no consiste solamente en ser leal. Tal vez el verdadero coraje aparece cuando un ser humano es capaz de mirar a su propio grupo, a su propia historia, a sus propias creencias, y aún así preguntarse, ¿y si estamos equivocados? La humanidad siempre habló de libertad. Imperios cayeron por ella, guerras comenzaron por ella, revoluciones enteras nacieron prometiéndola. Pero quizás existe una pregunta incómoda que casi nadie quiere enfrentar. ¿Y si la mayoría de las personas no quiere realmente ser libre? ¿Y si lo que verdaderamente desea es sentirse segura? Porque la libertad real no es cómoda. La verdadera libertad significa responsabilidad, significa pensar por uno mismo, tomar decisiones difíciles, vivir sin certezas absolutas, aceptar dudas constantemente. Y eso puede ser psicológicamente agotador. Por eso muchas personas dicen amar la libertad, pero en realidad buscan algo mucho más simple, alguien que les diga qué hacer, qué creer, qué pensar, qué defender, qué odiar, porque obedecer elimina un peso enorme del alma humana. Cuando otro toma las decisiones, desaparece parte de la ansiedad existencial. Ya no necesitas cuestionarlo todo. Ya no necesitas cargar con responsabilidad moral completa. Solo sigues el camino marcado, y el cerebro humano encuentra alivio en eso. Por eso, a lo largo de la historia, incluso pueblos que lucharon por libertad terminaron entregando nuevamente su poder a líderes fuertes. Porque la libertad asusta, la incertidumbre asusta, el caos asusta, y cuando las personas sienten miedo, muchas veces cambian libertad por estabilidad. Roma ofrecía orden, muchos imperios ofrecían seguridad, muchos sistemas modernos prometen protección emocional y social, y millones aceptan, aunque el precio sea obedecer, porque el ser humano tiene una contradicción profunda dentro de sí mismo. Quiere sentirse libre, pero también quiere sentirse protegido, y muchas veces ambas cosas entran en conflicto. La libertad obliga al individuo a enfrentarse a sí mismo, a decidir quién es realmente, qué valores tiene, qué está dispuesto a defender incluso estando solo. Pero la mayoría nunca llega tan lejos psicológicamente, porque pensar de forma totalmente independiente puede sentirse como caminar sin suelo firme. Por eso tantas personas buscan desesperadamente grupos, ideologías o líderes que les den identidad, no solo por convicción, sino porque pertenecer calma el miedo interno. Y ahí nace una de las formas más invisibles de obediencia, la obediencia emocional. No obedeces porque alguien te obliga, obedeces porque el grupo te hace sentir seguro, seguro de que eres bueno, seguro de que tienes razón, seguro de que perteneces al lado correcto. Y esa sensación puede ser extremadamente adictiva.
porque el ser humano teme profundamente sentirse perdido. Por eso los sistemas de poder raramente controlan únicamente mediante fuerza. Controlan mediante significado. Le dan propósito a las masas. Les ofrecen identidad colectiva. Les prometen seguridad psicológica. Y a cambio, reciben obediencia. Quizás por eso muchas personas atacan violentamente cualquier idea que amenace su visión del mundo. No porque hayan analizado profundamente el tema, sino porque sienten que perder esa creencia destruiría su estabilidad emocional, y el cerebro humano hará enormes esfuerzos para proteger aquello que le da sensación de seguridad, incluso si esa seguridad es una ilusión. Por eso la verdadera libertad mental es tan rara, porque exige tolerar algo que la mayoría no soporta: la incertidumbre. Aceptar que quizás nadie tiene todas las respuestas. Aceptar que el grupo puede estar equivocado. Aceptar que incluso nuestras creencias más profundas podrían necesitar ser cuestionadas. Eso requiere un nivel enorme de fortaleza psicológica. Y quizás por eso las sociedades siempre producen más seguidores que pensadores independientes. Porque seguir es emocionalmente más fácil. La libertad auténtica no siempre se siente bien. A veces se siente solitaria, confusa, inestable, pero también es lo único que permite al ser humano conservar algo esencial: su conciencia individual. Y tal vez ahí aparece la pregunta más incómoda de todas: si mañana alguien pudiera darte seguridad absoluta, pertenencia total, respuestas para todo, a cambio de obedecer sin cuestionar, ¿realmente tendrías el valor de rechazarlo?